La tarde del viernes, un placer como siempre acompañarles. Enseguida hablamos de algo que les puede interesar. Ha sido noticia durante la jornada de hoy. Hablamos de un impuesto sobre actos jurídicos documentados, el impuesto de las hipotecas, que quizá se vea afectado por ellos. Una noticia que ha dado un cambio radical en las últimas horas y del cual queremos informarles para que estén un poco al tanto de lo que ha pasado y lo que puede pasar en un futuro próximo. Antes, me permiten que salga al exterior otro día en el calendario, el Día Internacional del Cáncer de Mama. Ha habido diferentes actividades, lectura de manifiesto esta mañana y a esta hora de la tarde, desde 4:30 aproximadamente, están en el Centro Comercial Carrefour informando al personal, a todos los clientes de este centro comercial que se acerquen a esta mesa de cuestación. Juan Domínguez, bienvenido, buenas tardes. Cuéntanos, adelante. Sí, efectivamente, Joaquín, día 19 de octubre, en este caso el Día Internacional del Cáncer de Mama, y hoy pues todos los almerienses, al igual que en el resto prácticamente de la geografía española, pues hemos visto muchas mesas informativas y mesas de cuestación que han estado repartidas por distintos puntos de la geografía almeriense. Nos hemos venido hasta la del centro comercial Carrefour, que ha abierto a las 9:30 de la mañana, no ha cerrado a mediodía. Y aquí están, en los minutos que hemos estado aguardando a la presidenta, pues cómo se animan los almerienses a dar los correspondientes donativos. Por aquí tenemos a Belinda Pérez, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Almería, conocida como AMAMA, que como vemos está absolutamente liada y la vamos rápidamente a saludar. Belinda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bien cansada. Me imagino que un día intensísimo para vosotros, ¿no? Intensísimo, intensísimo y lluviosísimo. Porque bueno, aquí no ha habido problema con la lluvia, pero no, tú que vienes y te damos las gracias por el detalle que has tenido de venir aquí para atendernos, porque has estado toda la mañana en el paseo, pero os habéis visto con el inconveniente hoy de la lluvia, sí, y ya sabemos que los almerienses cuando llueve somos muy poco dados a salir a la calle. Ya ves tú, una lluvia tan bonita que había, tan buena para el pelo, no había manera, todo el mundo guardado. Eso estaba pensando hoy, la suerte que tenemos dentro de lo malo de que cuando oyes que en localidades como Benicarló, que han caído 300 litros por metro cuadrado, el agua absolutamente benigna que ha caído hoy en la capital almeriense. Pero benigna, y ayer esperábamos, bueno, no vamos a hablar del tiempo, pero ya que estamos, ayer esperábamos 200 litros y se han pasado. Aquí se estrellan los talentos. Se han pasado para el Belinda, a lo que vamos, que es lo que nos interesa. En el paseo, por ejemplo, habéis cerrado, porque ya lógicamente aquello... Sí, pero aquí habéis abierto a las 9:30 de la mañana y estáis hasta que cierre el comercio. Hasta que no eche. Hasta que digan, hay que salir. Hasta que la hucha no les quepa más ni un céntimo. Bueno, la mesa tiene dos finalidades, lógicamente, la finalidad absolutamente informativa y la de cuestación, que hemos visto que la gente es muy generosa en Almería, muy solidaria, sí, y que casi sin necesidad de pedirle, y ahí están de testigos, las personas que conforman la mesa, cómo llegan, meten su dinerito en la Tengo que afirmarlo, porque la verdad es que en el paseo, con la lluvia, entre que quitas, que pones, que estás tapando, que viene el alcalde, que van a montar esto, que viene la corporación, todo ha sido un ir y venir. Y mientras tanto la gente pasaba de largo sin acercarse, nada. Han llegado las personalidades y se ha puesto la mesa de gente, que hace un gusto, hace un gusto. Belinda, esta mañana escuchaba, hoy lógicamente se ha tocado el tema casi en todos los medios de comunicación, en una emisora a nivel nacional, escuchaba una entrevista que se le hacía a un médico y estaba diciendo que ahora casi entre un 80 y un 90% de las mujeres que sufren el cáncer de mama afortunadamente siguen viviendo. Afortunadamente, ese médico estaba muy bien informado, porque aquí damos fe de las mujeres que superamos. Somos mujeres ya con 20 y tantos años de superación del cáncer. Y es verdad que ahora, entre el 80 y el 90% de los cánceres pillados jóvenes, pillados a tiempo, todas sobrevivimos. También no es menos cierto, ese es el lado positivo de las cosas. El lado negativo también es que afirmaba que me parece que hay no sé si era un 5% más de mujeres que se ven afectadas por el cáncer de mama que en años anteriores. Eso claro, es cada día más ha aumentado el número, desgraciadamente, ¿no? Ha aumentado el número de casos leves que se cogen a tiempo por medio del screening, donde las mujeres acuden a hacerse su revisión. Si esas mujeres no hubieran ido a hacerse esa revisión, seguramente a lo mejor pues no podría decir he superado el cáncer. Por eso yo creo que hay una palabra en este tipo de enfermedad que para mí es determinante y clave, que es prevención. Prevención. Las mujeres no tenemos otra arma en nuestra mano que es o hacernos la palpación mensual o acudir a los screenings de mayores, a partir de 45 años hasta los 69. Una cuestión que eso es valorable según pensamiento, yo no estoy de acuerdo con esa edad,
pero eso es lo que hay, 45-69, cuando los casos que estamos teniendo de mujeres jóvenes entran dentro de los 40, 42 y hasta de los 38 años. Y te hablo por un familiar afectado sí, y de menos de esa edad. Sí. Efectivamente te decía que desgraciadamente otra de las circunstancias también, mujeres muy jóvenes que se ven afectadas por el cáncer de mama. Pero la verdad también es que los casos aislados tampoco son computables, porque son casos extremos donde no se puede eso baremar como si fuera uno de los riesgos del cáncer, el que lo coja joven. No, es que te ha tocado y cuando te ha tocado, pues nada, a luchar contra eso, pero no es baremable que haya casos tan incipientes de gente con 30 años, con 37. Yo tengo una chica con 27 años, pero eso no está estadísticamente recogido, imposible, porque no son los casos mayores. Los mayores se dan en el principio de la menopausia, ahí es donde más. Pero no quiere decir que las mujeres con 38, 39 años no estén dentro del ranking. Lo que pasa que, bueno, pues las cosas están así y lucharemos porque esa edad se rebaje. Belinda, este tipo de problemas no se solucionan con celebrar un día internacional. Yo lo digo de una u otra circunstancia, porque el año son 365, si es bisiesto 366, con uno no se soluciona nada. ¿Cuál es el papel, la labor vuestra el resto de los días del año? ¿Te refieres a la divulgación al trabajo de AMAMA, efectivamente, en Almería? Mira, la asociación de mujeres que componemos somos todas mujeres afectadas de cáncer de mama. No hay ninguna, excepto la trabajadora social y la psicóloga, todas las demás somos mujeres voluntarias afectadas de cáncer de mama. Por lo tanto, nuestra única labor es hacernos visibles para que sepan las mujeres dónde acudir en el momento en que se encuentren con un problema, con una duda, que de momento no puedan resolver, porque vosotros sabéis, si no lo digo, que el protocolo a entrar cuando te encuentras con un cáncer de mama o que te encuentras una anomalía en tu mama es al médico de cabecera, al médico de atención primaria. Entonces, cuando no lo tienes a mano, porque no te toca todavía el médico, porque te dan una fecha un poco retirada y tú estás nerviosa, o antes, lo que sea, la asociación está en la calle González Carbín. Eso te iba a preguntar, que es quizás el dato más importante que podamos facilitar esta tarde, que tenéis una sede y que está ubicada en la calle González Carbín. González Carbín 17, en Entresuelo, número 2. Pero aparte de eso, nuestra labor estrella es un teléfono que hay 24 horas abierto constantemente para las mujeres. Hoy no me he cansado de decirlo, porque la verdad, pues no es fácil que haya otras entidades o haya... Nosotros sí tenemos este teléfono con la ayuda inmediata a una mujer que tenga una duda o que tenga un estrés psíquico porque se ha encontrado algo y no sabe qué hacer, si decirlo, si irse al médico, si callarse. Y entonces está a mano, porque por teléfono se resuelven muchos problemas. Pues si antes hemos dado el domicilio, ahora nuestra obligación es dar el número de teléfono. El teléfono de la asociación es el 619... A ver, despacito, 619... 09 94 41. 09 94 41. Sí, señor. Pues ya lo saben todas las personas que tengan cualquier tipo de duda, que vienen González Carbín con este número de teléfono, pueden o bien de forma personal o bien a través del teléfono. ¿Algo que se nos haya quedado pendiente? Sí, se nos ha quedado pendiente, que tenemos una atención psicológica gratuita totalmente para las mujeres que necesiten una atención y sus familias. Belinda, gracias por haber venido, porque sé el día que llevas, que estás cansada y no sabes cómo te agradecemos el detalle que has tenido con el programa y con nuestro canal de televisión. Muchas gracias a vosotros por venir. Joaquín, Belinda Pérez, como decíamos, presidenta de la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Almería, lo que se conoce popularmente como AMAMA. Lógicamente, hoy era obligatorio hablar en nuestro programa del Día Internacional del Cáncer de Mama. Eso para todas en este día tan especial. Les decía al principio que íbamos a hablar de algo que les puede interesar, porque lo mismo se ven afectados, seguramente que lo han escuchado durante estos 2 últimos días, una sentencia del Supremo después de lo que supuso el reembolso de las cláusulas suelo para la banca. El sector ha abierto de nuevo que se abría la caja de los truenos con una sentencia del Supremo que decía algo así, la prensa local incluso, ya no solamente la nacional. El Supremo obliga a los bancos a pagar el impuesto de la hipoteca, concretamente en Almería, con 27.000 afectados en Almería. Bueno, esto sucedía durante la mañana, el día de ayer, y durante el transcurso del día, al mediodía por la tarde, se ha producido un giro un tanto sorprendente. El Supremo deja en el aire el efecto de la sentencia sobre los impuestos de la hipoteca. Y esto ha sido en horas, como les digo, ¿no? En una insólita reacción, leo textualmente, el tribunal dice que volverá a estudiar si es el cliente o el banco quien debe pagar este tributo, este impuesto, el llamado impuesto sobre actos jurídicos documentados.
De esto queremos hablarles para informarles por si es de su interés. Manuel Torresano, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. El señor es abogado y pertenece al despacho de abogados Peralta Law, que en alguna ocasión hemos hablado con ellos de diferentes temas. De las cláusulas suelo también hablamos en su día, ¿no? Sí, estuvimos hablando del tema. Esta sentencia del Supremo, lo que hemos conocido antes de este último giro, también era algo, no sé si también sorprendente de cara al consumidor, ¿no? Algo que venía a beneficiarle sin lugar a dudas, ¿no? Hombre, que le venía a beneficiar estaba claro, porque le tenían que reintegrar una parte muy importante de los gastos que tiene que abonar. Lo que sí es cierto es que seguimos, como tú muy bien has comentado, con la reacción que ha tenido el Tribunal Supremo de paralizar los efectos de la sentencia y de convocar el plenario de todo el Supremo, viene a dejar claro los diferentes bandazos que ha venido dando la jurisprudencia en el tema del pago del impuesto a actos jurídicos documentados. Que unas veces decía, otra vez, y ahí ha estado jugando. Manuel, por recordar, ¿qué es este impuesto? Cuando pedimos un préstamo hipotecario, ¿de qué impuesto estamos hablando? Para poder explicarlo de una forma muy sencilla, para que lo entiendan los profanos en la materia. Cuando uno va a pedir un préstamo, es un negocio jurídico donde el banco te da un dinero. En el caso de la hipoteca, digamos, es un negocio jurídico que conlleva consigo dos actos. Uno que es el hecho de pedir el préstamo y otro que es el hecho de establecer una garantía sobre el préstamo. En este caso, el préstamo en sí no paga actos jurídicos documentados, porque solamente paga actos jurídicos documentados aquellos actos que se pueden inscribir en el registro, que es la hipoteca, que es la garantía. Luego son dos negocios jurídicos que, aunque van implícitamente unidos, son totalmente diferentes. En este caso, lo que se viene a pagar, depende de cada comunidad autónoma, en Andalucía es el 1,5% del total del préstamo. Ahora bien, repito, no del préstamo, sino de la garantía hipotecaria, que suele ser la misma vivienda que uno compra. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda más gráfico. Sí. Hay veces que el banco, no conforme con la garantía, te pide otra garantía de otra persona más, que también avala con su vivienda. En ese caso, es un tercero el que también está pidiendo su vivienda, que también queda inscrito en el registro. Es para que veamos que son dos negocios jurídicos diferentes. Lo que paga el impuesto es el hecho en sí de inscribir la garantía. En este caso, la misma vivienda o más garantías de otras viviendas que se puedan poner. Claro. También se puede leer esta mañana que esta sentencia es firme, que todavía no lo es, evidentemente. De hecho, como bien apuntaba Manuel, en las próximas semanas se va a reunir el pleno de la sala, que lo forman 31 magistrados, en el que se va a decir si se acepta que sea el banco el que pague el impuesto o sea el cliente. Se hablaba de que, bueno, si esto se lleva a cabo, la banca lo que puede hacer, eso que siempre se ha dicho, que la banca nunca pierde, o mejor dicho, o la banca siempre gana, por ejemplo, subir el precio de las comisiones o el precio del crédito, ¿no? Una cosa por otra, quiero decir, ¿no? En definitiva, lo que sí es cierto es que tiene una repercusión económica importantísima. Está claro. El montante, para que nos hagamos una idea, haciendo una media, puede estar en torno de 2.000 euros o 2.300 euros por hipoteca firmada, con lo cual un montante económico muy importante. Fíjate si es importante que la reacción de la bolsa fue que los bancos cayeron ayer en picado. Hoy seguían cayendo y a partir de la noticia de la suspensión, en la última hora han remontado en la bolsa. Quiere esto decir que el montante económico es importante. Pero a mí lo que me preocupa no es en sí eso, si la banca después va a recuperar a través de comisiones. Estamos cansados de vernos ya, todos tenemos que tener una cuenta en el banco que ya nos cobran por todo. Está claro. Lo que me preocupa es, porque lo que viene, que es muy importante, lo que viene a anular la sentencia no es la ley, sino es un artículo del reglamento que desarrolla la ley. En la ley no pone en ningún momento que ese acto jurídico documental lo tenga que pagar el consumidor. Eso no lo pone. Es el reglamento el que lo pone. Y por eso la sentencia dice, a través de una serie de interpretaciones, que sería muy larga de explicar, que es nulo, que es contrario a ley ese artículo del reglamento. Hablando de interpretaciones, ¿tú cómo interpretas este giro del Supremo en tan solo unas horas? Desde conocer la sentencia, vuelvo a repetir que queda firme a esto que estamos comentando. Mira, yo, y esto es al margen de una valoración jurídica, porque esto no es una valoración jurídica. Es decir, lo que interpreto es que ante la cuantía económica y la repercusión que pueda tener para el sistema financiero, han decidido repensarlo. Al final, ¿qué va a pasar?
pues tendrá que venir el Tribunal de la Unión Europea, igual que en el tema de las cláusulas suelo, y como en muchas otras veces, decirnos desde Europa, a dictar sentencia. Miren ustedes, esto tiene que ser así. Bueno. ¿Esto lo habéis hablado entre vosotros en el despacho? En el despacho llevamos comentando el tema de los gastos desde que se empezó a presentar demandas, que tenemos muchísimas presentadas entre las 4 provincias. Ya lo hablábamos de este tema. Había quien opinaba como yo que este viaje no nos iban a dar la razón, al menos aquí. Hablando de, antes me comentabas, permíteme que cuente esto porque es curioso. Tenéis presencia, el despacho Peralta Lou, tenéis presencia en 4 provincias a nivel andaluz. Sí, en Granada, Jaén, Málaga y Almería. Y cada una de ellas, digamos que, bueno, el juez de turno... Sí, ya no, en cada provincia... Una forma de actuar diferente, ¿no? En cada provincia las resoluciones están siendo diferentes, y es más, incluso en Almería, dependiendo del juzgado, también estaba siendo diferente, excepto a partir de la última sentencia que ha sacado la audiencia provincial, que parece que ya todos los jueces se han acogido un poco la sentencia de la audiencia provincial. Pero sí es verdad que en cada provincia los resultados están siendo diferentes. Se hablaba también de la información que se podía leer esta mañana, que iba a ser la hacienda autonómica de cada comunidad autónoma la que tendría que pagar, en fin, en caso de que esto siga adelante, la que tendría que abonar este impuesto. No sé si esto... Ese es un tema, de todas formas, ser así o no. Quiero también advertir que hablar ahora mismo hay que hablar un poco con cautela, porque no hemos tenido mucho tiempo es la información que hay, ¿no? No hemos tenido mucho tiempo tampoco a valorar con una profundidad y un rigor que requiere la sentencia de la que estamos hablando. Pero del estudio que yo he podido realizar de la sentencia en el día de ayer, y básicamente esta mañana un rato más, desde mi punto de vista, las diferentes agencias tributarias de cada comunidad autónoma no sería la encargada de devolver ese dinero. Puesto que lo que viene a decir la sentencia no es que no se tiene que pagar el impuesto. La sentencia aclara quién es el sujeto pasivo y por lo tanto el responsable del pago del impuesto. Pero el impuesto hay que pagarlo, bien sea al banco, bien sea al consumidor. Luego, entiendo yo que si el impuesto ya está abonado, no es que la agencia tenga que devolver el impuesto, sino que si yo lo he abonado y le corresponde pagarlo al banco, es el banco el que me tiene que devolver el dinero. La Asociación de Consumidores han puesto el grito en el cielo después de este giro que ha dado el Supremo, que volvemos a repetir, que no es firme, pero en fin, que apunta que, esto se llama coloquialmente recular, Manuel, ¿no? Bueno, lo que ha pasado en las últimas horas. Lo que pasa es que es poco comprensible. Primero, es poco comprensible que la Sala de lo Civil diga una cosa del Tribunal Supremo y que la Sala de lo Contencioso Administrativo, que es la que ha dictado esta sentencia, diga lo contrario. Eso sí es poco entendible para un profesional del derecho, me imagino que para los ciudadanos mucho más. Y es poco entendible además que dentro de las propias salas haya diferentes criterios. Entonces, yo creo que aunque tarde, lo correcto es lo que van a hacer. Lo que van a hacer es que se reúna el plenario y solucionen, para bien o para mal, de una forma o de otra, haya una unificación y un criterio. Y después, repito, será el Tribunal Europeo el que al final diga qué pasará, porque al final esto va a llegar al Tribunal Europeo, porque en su día llegó el tema de las cláusulas suelo con la retroactividad, que es otro tema que también aquí después afectará. Claro. Porque vamos a suponer que dicen que hay que devolver el impuesto, lo tienen que pagar los bancos. Y ahora, retroactivamente, ¿desde cuándo? Yo entiendo que igual que las cláusulas suelo. Hablan de los últimos 4 años, creo que estaban... Claro, pero después vino el Tribunal Europeo y dijo, no, los últimos 4 años no. Desde el nacimiento del contrato. Es decir, no de las firmadas los últimos 4 años, sino de las hipotecas que estén en vigor. Las que estén en vigor. Uf. Eso sería un... Claro, pero es que no puede ser de otra forma. Porque si un contrato que está en vigor, tú lo que haces, porque ahora no nos equivocamos una cosa, lo que esto trae consigo es la nulidad de una de las cláusulas del contrato. Porque el tema no es solamente... Mire usted, es que ahora el sujeto pasivo no es el prestatario, es decir, el consumidor, sino que es el banco. Ahora el sujeto pasivo es el banco. ¿No? Eso por sí solo pues sería para las que sucedieran de ahí para adelante. No. El problema está que un contrato de hipoteca, o sea, de tracto sucesivo, está vivo. Y lo que ahora hay que hacer es, esta sentencia, aplicándola a esos contratos, declarar la nulidad de la cláusula que le impone al consumidor el pago de esos gastos. Por abusiva. Por abusiva. Porque todos sabemos cuando vamos a firmar una hipoteca qué es lo que el banco te dice.
¿Te da la impresión de que va a pasar lo mismo con la cláusula suelo? ¿Que será Europa el tribunal? Yo estoy seguro, que dicte sentencia. estoy seguro que sea en el sentido que sea, esto va a llegar a Europa. Es decir, si es favorable a los consumidores, la banca lo va a llevar hasta Europa, porque se está jugando muchísimo dinero, y si es favorable a la banca, pues igual que pasó en el tema de la cláusula suelo, serán los usuarios a través de las asociaciones, de las entidades, los que lo van a llevar hasta Europa. Y al final, pues será Europa la que... ¿Habéis llevado muchos casos durante estos meses atrás de cláusula suelo? Pues no, de cláusula suelo y de gastos ya. ¿Y de gastos? Nosotros ya estamos reclamando los gastos. ¿Sí? Sí, sí. Lo que pasa es que a partir de la sentencia que hubo en mayo de la Sala del Civil, que dijo que no procedía la devolución del impuesto, están devolviendo otras cantidades, aunque no el impuesto. Pues no sabría decirte, pero yo calculo que entre las cuatro, aquí en Almería en concreto, estaremos en torno a 400 o 500 expedientes, nada más que en el despacho de Almería. Entre todos los despachos... En las tres provincias, pues fíjate, ¿no? Bueno, hay que contar, por ejemplo, que en Málaga, muchísimo más, por una cosa lógica, es que Málaga tiene una cantidad de habitantes... La población. La población. Pero entre Granada, Málaga y Almería, perfectamente este despacho puede estar moviendo en torno a 3.500 expedientes, 4.000 expedientes. Bueno. Ahí la pregunta, ¿quién paga el impuesto? ¿El banco o el que pide el préstamo? Bueno, esto lo conoceremos, imagino, no va a ser de hoy para mañana, evidentemente. No, bueno, conocer la decisión del plenario me imagino que, la reunión que va a tardar poco. Del pleno, el ¿no? plenario yo me imagino que para mediados de la semana que viene, lo más tardar, tendremos algo claro. Pero tu instinto, tu olfato profesional, tu experiencia en la vida te dice que esto... Mi experiencia, más que mi experiencia, a veces es un poco la intuición de qué es lo que pasa. Yo ya comenté en una reunión con los compañeros de despacho que en este caso no le iban a dar la razón a los consumidores en cuanto al impuesto. Vale. Y sigo pensando que después de la reunión del plenario, donde dije digo, y van a revocar van a dejar sin efecto y van a decir que es el usuario el que tiene que hacer el pago. Había alguna voz esta mañana que decía que el Supremo incluso estaba haciendo política económica. Pero, efectivamente, te iba a añadir, pero esa decisión no va a ser por criterio jurídico. Si alguien se molesta en leerse la sentencia, que por cierto está en un lenguaje que creo que lo pueda entender cualquier persona, está muy en unas expresiones muy llanas, el criterio jurídico que utiliza la sentencia es impecable. Bueno. Mantenemos el contacto, Manuel. Por cierto, recuérdanos dónde está Parol Talogo en Almería. ¿Dónde estáis? En Alcalde Muñoz 11, segunda izquierda. Gracias, Manuel Teresano. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición. Gracias. Ayer les hablaba al despedirnos de una exposición, no hubo tiempo para contarles, va a estar durante varios días en el patio de luces de Diputación, una de esas exposiciones que no se pueden perder porque la verdad es que los dibujos son realmente alucinantes. Los firma un señor que se llama Emilio Sánchez Guillermo, 54 pinturas que nos cuentan momentos estelares en la historia de Almería. Es así como se llama la exposición. Juan Domínguez, de nuevo contigo. Adelante. Sí, Joaquín, efectivamente, la exposición Momentos Estelares de la Historia de Almería llega a la Diputación y nosotros llegamos también aquí para hablar precisamente con el autor de la misma, que es don Emilio Sánchez Guillermo. Don Emilio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de saludarle. Yo también. Bueno, todo preparado para esta. He tenido oportunidad de estar viéndola con usted y explicándome, y es una verdadera delicia. Lo es. Es una delicia de las dulces que cuestan mucho trabajo, mucho movimiento, mucha investigación, muchas horas de pensar y calcular cómo podría hacerlo, pero con el trabajo sale el fruto. Es como las manzanas. Si no hay lluvia, no hay manzanas. Es una cosa. Me comentaba que ya desde los 14 años prácticamente empieza a sentir las inquietudes por la pintura y por el dibujo, ¿no? Es lo siguiente. Yo de niño fui un estudiante malísimo. Y la única materia que me gustaba en el colegio era la historia, la geografía y el dibujo. Eran sus tres asignaturas favoritas. Eran mis tres asignaturas. No me hable de latín ni de matemáticas ni de esas cosas porque eso no aprendí mucho. Y naturalmente dibujo me ha llevado toda la vida. Estudié unos años en Bellas Artes, estuve también haciendo cursos en Artes y Oficios en Madrid, que soy madrileño, nacido en Madrid. Pero que ha vivido muchos años en Alemania. He vivido años en Francia y en Alemania, mayormente en Alemania, más de 45 años trabajando allí. Y, en fin, sigo con un pie en Alemania y otro en España. Cuando me jubilé dije, España es mi país, pero Alemania también es mi país. Y, naturalmente, divido el tiempo entre Hamburgo, que es la ciudad donde yo vivo, mi mujer es hamburguesa, y Vera, Almería. Fue una casualidad, pasamos por allí, encontramos Vera, nos gustó mucho el pueblo, dijimos, aquí nos quedamos. Entonces descubrí Almería, capital, y me encantó.
Ya estamos viendo imágenes de la exposición, ya lo dice el título, Momentos estelares de la historia de Almería, pero prácticamente desde los primeros siglos hasta la época actual. Pero lo que he podido deducir de la exposición es que, aparte de esos momentos estelares, van con tinte de mucha... a ver si me sale la palabra, ingenio que ha intentado aportar a las obras, ¿no? La creatividad. Eso. La creatividad es la palabra que se emplea para esto. Leyendo el libro del Padre Tapia, me fascinó la historia de Almería. Me fascinó todo lo que vi, todo lo que pasó, todas las cosas. Y naturalmente, cuando leo, en mi cabeza se forman escenas. Leo una novela y veo un personaje que en mi cabeza, que es el personaje de la novela o del libro, y cuando lo dibujo como yo lo veo. Pues lo mismo pasa con la historia de Almería. Ve usted tantas cosas en su cabeza que llega el momento en que dice hay que dibujarlo así, de esta forma. Si son los romanos, si son los moros, si son los turistas, si son, en fin, los soldados, lo que sea, los políticos, los personajes de Almería como Carmen de Burgos, o, en fin, otras personas, o el constructor de guitarras Antonio de Torres. 54 obras, pero donde se hace un recorrido, como decía, no solo por la capital de Almería, sino por la provincia, y vemos cosas, por ejemplo, como el castillo de Vélez Blanco, sí. Vemos el de la alcazaba de la catedral de Almería, o sea, de Turre, como diría aquel, hay un poquito de todo, ¿no? Sí, la idea de mi compañero, de Juan Grima y mía, fue que esta exposición corriera por toda la provincia de Almería. ¿Cómo lo organizaremos? No lo sé todavía. Y ese sería mi deseo, que, por ejemplo, vaya a Macael, donde están los mármoles, vaya Sería una idea excelente hacerla itinerante, ¿no? Itinerante, es una escena interesante. Por ejemplo, en Mojácar tenemos a los turistas, los guiris, que vinieron aquellos tiempos. O tenemos también la parte de Cosentino, en Macael, donde, en fin, que corra toda la provincia para que todos los provincianos de la provincia de Almería vean sus pueblos y sus cosas. Hemos visto, y lo seguimos viendo a través de las imágenes, que cada cuadro está ilustrado con una información, pero aparte de ello también se ha editado un libro, ¿no? Se ha editado un libro, que es un libro muy valioso porque a cada escena ha habido una persona especializada en escribirlo. Vamos a poner, por ejemplo, las minas de Villaricos. Lo ha escrito un señor que es un especialista en minas, o, en fin, no puedo decirle momentos porque no voy a hacerlo todo así, sacarlo todo de donde es. Para los romanos tuvimos la escena en Adra, y tenemos también el Elegido, donde se encontró un mosaico precioso. Pues allí fui a visitar a un señor, el señor Alférez, que es el que ha escrito una parte del artículo, y, en fin, ayuda de otras personas, naturalmente no hay que negarla. Don Emilio, dos preguntas rápidas. La primera, cerca de 3 años de trabajo hay aquí. Cerca de 3 años de trabajo. Y la siguiente, entiendo la de personas que nos puedan estar viendo en este momento, que estén interesadas en venir a ver la exposición. ¿Hasta cuándo? Va a ser hasta, creo, el día 11 de noviembre. Sí, de noviembre. Bueno, pues todo lo que nos queda de recorrido todavía de este mes de octubre, más los 11 días de noviembre, tiempo suficiente para que la gente pueda venir. Pueden venir todos los días, por la mañana, por la tarde, hasta las 8 de la tarde, y pueden venir sobre todo los sábados, para gente que trabaja, que no es posible, y está abierto de 10 a 14 horas, los sábados por la mañana. Con su permiso voy a permitir una pequeña licencia, y es invitar a los almerienses, porque no todos los días se puede disfrutar de una exposición de estas características. Hágalo, por favor, porque es una invitación para todos los almerienses. ¿Ya? Don Emilio, muchísimas gracias. A usted también. Joaquín, don Emilio Sánchez Guillermo, esta exposición que, como decía, llega al patio de luces de la Diputación Provincial de Almería. El título lo dice absolutamente todo: Momentos estelares de la historia de Almería. 54 joyitas reunidas en un catálogo que edita Arraez Editores, el amigo Juan Grima. Por cierto, Arraez Editores, que cumple 25 años. Posiblemente, a ver si el lunes, al comienzo de semana, puedo tener aquí a los dos sentados en este sofá para charlar un rato. Gracias al autor por atendernos. Primera pausa, enseguida de vuelta. Hay alguna que otra cosa más que contarles. Hasta ahora.